La apertura del alfil es algo que la mayoría de rivales nunca ha visto y por eso funciona tan bien. Te voy a mostrar cómo te da ataques mortales y victorias rápidas. Soy el Gran Maestro Igor Smirnov y comenzamos ahora mismo. Tus oponentes usualmente desarrollarán aquí sus piezas de una manera u otra, pero esto no nos importa porque nuestro plan de ataque seguirá siendo el mismo. Así digamos que hacen esto, es lo más común, caballo F6 atacando al peón, lo defendemos. Y luego desarrollan su alfil similar a la apertura italiana y jugamos caballo C3. Es uno de mis sistemas favoritos llamado el híbrido Viena porque es un híbrido entre el gambito Viena y la apertura del alfil. Y aquí estamos esperando que nuestro oponente haga su siguiente movimiento para decidir cómo continuar nuestro ataque. Principalmente tenemos dos ideas, jugar alfil G5 clavando este caballo o avanzar el peón F y atacar por ahí, similar al gambito de rey o al gambito Viena. Si ahora enrocan, porque frecuentemente pueden seguir la enseñanza de Sun Tzu de que si no sabes qué hacer te escondes, y entonces hacen eso, jugamos alfil G5 que se vuelve más efectivo aquí porque tu oponente ha enrocado y así se dificulta que juegue H6 y G5 para expulsar el alfil. Incluso aquí podríamos retroceder con el alfil H4 con gran posición, pero frecuentemente es más fuerte jugar H4, usando la caña de pescar. Básicamente invitando a que nos capturen el alfil, que no es bueno para las negras y veremos por qué en un segundo. Por cierto que si no capturan el alfil continuamos explotando la clavada del caballo con la dama por aquí y reforzando la presión allí y también con el caballo. Por lo tanto, va a ser muy difícil para las negras enfrentar toda esta presión. Ahora en la mayoría de los casos van a tomar simplemente el alfil y es un error perdedor. Vamos a recapturar atacando el caballo y más importante abriendo la columna para nuestra torre. Y ves por qué era tan efectivo de esto después de que tu oponente enrocara, pues ahora la torre empieza a crear amenazas mortales de mate. Además observamos que hemos retrasado el desarrollo de este caballo. Nuestro caballo todavía está en su casilla inicial, no en F3, pues de otra forma bloquearía la salida de la dama, y no queremos eso. Ahora tiene que mover el caballo, tiene que ir a algún lado, ya si por acá no puede, esto está controlado por la dama, esto por los peón, y tiene que ir atrás, aquí o acá, no importa. Pasamos ya con la dama H5, y esto está liquidado. Tenemos una batería, amenazamos con capturar el caballo en el siguiente turno, que vamos a entrar por esa columna en una de estas dos casillas y dar mate. Si tratan de escapar, jugando con la torre de 8 para escapar por allí, primero capturamos este peón y observamos lo útil de nuestro alfil, de la apertura del alfil, jugando un papel clave aquí y cortándole el paso al rey. Tiene que ir a la esquina, sacrificamos la torre y rematamos con estilo. Que si tu oponente no enroca, bueno, entonces probablemente jugará D6. Y entonces pasamos al segundo plan de ataque, el de peón F4. Jugando algo como una versión mejorada del gambito de rey, donde tenemos todos los beneficios del ataque por el flanco de rey sin desventajas, porque en este caso ni siquiera estamos regalando el peón, está bien protegido. Y observamos que hemos retrasado el desarrollo de nuestro caballo para que el caballo no se interponga en el paso de este peón. Por ejemplo, aquí, si este peón estuviera el caballo estuviera aquí, no se podría avanzar el peón. El caballo entonces lo desarrollaremos más tarde reforzando la presión al peón central. Luego decidiremos qué hacemos ahí, si atacar con el caballo en E5 o tal vez avanzar el peón a F5 y bloquear la posición ganando ventaja espacial. En cualquiera de los casos va a ser muy incómodo para tu oponente. Ahora, por supuesto que la pregunta puedes tener es, ¿qué pasa si capturan este peón? Bueno, eso es bueno para ti, porque te entregan el centro y además te ayudan a desarrollar tu alfil, y las negras no consiguen nada a cambio. Perfecto. Además, frecuentemente las negras jugarán caballo G4 en este punto porque cuando estás jugando al otro lado te parece que siempre la hierba es más verde al otro lado. Y además hay que tener en cuenta que estás jugando una apertura secreta, pero tu oponente cree que estás haciendo algo muy absurdo. Estás retrasando el desarrollo de tu caballo, por ejemplo, no has enrocado tampoco, y entonces creen que haces algo malo y te tienen que castigar. Con caballo G4 hay problemas porque te están atacando en F2, se amenaza un alfil F2 o un caballo F2 atacando a las piezas mayores. No hay forma de defender esta casilla y parece que hay problemas. Sin embargo, tú dices, no le tengo miedo a nada y juegas F5, más bien invitando a que ejecuten su amenaza. Pues ahora se bloquea el alfil de C8, ya no protege al caballo y gracias a nuestro peón lo amenazamos con la dama. Por lo tanto, tu oponente estará muy feliz porque va a jugar caballo F2 como quería el tenedor, pensando que te ataca, pero que poco sabe. Más bien está a punto de perder. Jugamos dama H5 amenazando un mate pastor y de repente tu oponente está perdido.
La cuestión es que tu ataque se desarrolla rápidamente gracias a tu ventaja espacial y a las piezas, la cantidad de piezas que tienen. Usualmente enrocarán y entonces juegas alfil G5 metiendo una pieza más al ataque con tiempo, con ganancia de tiempo. Esta vez golpeando a la dama y observamos que no pueden mover este peón porque está clavado al rey. De nuevo gracias a nuestro alfil de la apertura del alfil. Por lo tanto moverán su dama de algún lado, por ejemplo a E8, lo más común, y jugamos caballo de 5. Nuevamente ignoramos la amenaza que tienen y creamos las propias. Y simplemente superamos en amenazas. Después de que hagan cualquier cosa, por ejemplo, digamos que capturan aquí la torre o cualquier otra cosa, observamos que tenemos dama, dos alfiles y también el caballo e incluso el peón en F5 en el ataque. Y ahora tenemos un pequeño truquito que era muy gracioso. Tu oponente ha pensado que vamos por el peón de C7 y por eso movemos el caballo allí, pero en realidad tenemos otra cosa en mente. Sacrificamos el caballo aquí, dando jaque, y tienen que capturarlo, si no, tomaríamos con la dama en H7, pero al capturar, tomamos con el alfil, el rey queda expuesto, y vamos a darle jaque mate después de cualquier cosa, como tomar en G1 o cualquier otra cosa de las negras. Por cierto, es claro que tu oponente se ha saltado la lección sobre la importancia de centralizar. Y jugamos dama G5, rematamos la partida. Muy bien, hasta aquí hemos aprendido un plan de ataque que funciona contra casi cualquier movimiento de tu oponente, pero si tu oponente juega caballo F6 en particular aquí atacando el peón, entonces tienes una segunda opción que se llama el gambito Ponziani, peón D4, que es incluso más agresivo. Empiezas a retar a tu oponente de inmediato, y hay algo muy interesante aquí, y es que si ves en la posición hay dos opciones para las negras, que son tomar este peón, el que previamente amenazaban con el caballo, o tomar este otro. ¿Y cuál quieres que es el correcto? Lo irónico de la situación es que uno de estos movimientos es correcto y el otro es perdedor. Pero si tu oponente no ha actualizado su cerebro últimamente, no es fácil que encuentre nada de esto. Entonces digamos que toma aquí en E4. Este es el error perdedor. Porque después de que tomemos en E5, es difícil que este caballo salga de aquí. Usualmente seguirán con otro error, incluso aunque su posición ya es difícil, pero no lo saben. Juegan alfil C5 pensando que te atacan en F2 otra vez, y ahí tenemos una opción de cómo quieres ganar. Una de las formas es sacrificar tu alfil en F7, y continuar con dama de 5, ataque doble para tomar luego el caballo en el siguiente turno. Y has que removido el peón de F7 terminas con posición ganadora. Pero si tienes la opción, recomiendo que sacrifiques las piezas de tu oponente. Entonces jugamos dama de 5 amenazando mate en F7, además atacamos al caballo en E4 y no tiene nada que hacer. Además si el caballo se va a dejar colgando al alfil en C5. Así que es como un ataque triple y bueno, pueden tomar en el peón en F2, pero esto no les ayuda. Y por cierto, vamos a ver qué nos dicen las estadísticas aquí. Entonces entramos en la base de datos de Lichess, partidas Blitz, y vemos en la parte más alta el movimiento más jugado. Vamos a seguir la variante más jugada para que veas que esto es real. Usualmente toman el peón dando jaque, pero esto no cambia la situación. Movemos el rey y seguimos amenazando con los mismos problemas. Entonces enrocan y tomamos en E4 y tenemos un caballo de más y el alfil en F2 está bajo ataque. Usualmente retrocederán a B6 y desarrollamos nuestro caballo. Juegan C6 por alguna razón, tal vez preparando un D5. Pero ahora jugamos alfil de 3, amenazando en H7. Y observamos que no solo es que tengamos una pieza de más, sino que seguimos atacando G6, juegan porque si no sería jaque mate. Y jugamos alfil G5 metiendo otra pieza en el ataque, esta vez atacando a la dama. Ahora mueven esta a algún lado, lo más jugado es A8, jugamos alfil F6 encerrando al rey y preparándonos para infiltrarnos con la dama. Lo más jugado ahora es D5 atacando a la dama, pero esto en realidad nos ayuda a mover la dama donde queríamos y seguimos amenazando con lo mismo. Y cuando tratan de bloquear con H5 tenemos un increíble remate sacrificando la dama aquí en H5 y luego jugando caballo G5. Y aunque tienen dama de más, es su turno y saben lo que vamos a jugar, no pueden hacer nada para impedirlo. Ahora vamos a hablar de la reacción correcta de las negras, que es capturar en D4. Ahí no recapturamos de inmediato, sino que desarrollamos el caballo y seguimos flexibles. Luego podemos decidir qué hacer, tal vez jugar E5 y atacar este caballo, o recapturar el peón de alguna manera. En este punto tu oponente observará que el peón E4 está indefenso y pensará, ¿por qué no tomarlo?
Pero por supuesto tu oponente puede jugar cualquier otra cosa, desarrollar su alfil, su caballo, jugar cualquier cosa. No te puedo mostrar todas las variantes, el ajedrez es infinito, pero tengo una clase maestra donde te enseño exactamente cómo encontrar movimientos correctos por tu cuenta. Aunque no recuerdes todas las variantes de apertura, porque obviamente no lo harás, es imposible recordar todo eso. Así que si te interesa, busca por aquí el enlace y estudia esto para que tengas una comprensión general. Ahora, volviendo aquí, caballo por E4 es lo más jugado y también muy natural. Pero ahora recapturas en D4 con ganancia de tiempo, que está muy bien. Al caballo usualmente ahora retrocederá a algún lado, ya sea por aquí o por aquí, y si va aquí tratando de sacar un tiempo atacando nuestro alfil, lo ignoramos, simplemente enrocamos y después de que capturen, no recapturamos todavía, en cambio jugamos torre E1 priorizando el desarrollo rápido y ataque. Tienen que cubrir su rey, pero ahora el peón en G7 queda sin defensa del alfil, por lo tanto lo tomamos y golpeamos a la torre. Parece que la torre se queda segura en F8, pero después de alfil H6 resulta extrañamente que no se puede defender. Después de que hagan cualquier cosa, podemos tomar la torre, el alfil está clavado y esto es jaque mate. Retroceder con el caballo F6 es algo más natural, pero aquí juegas alfil G5, nuevamente clavando el caballo y poniendo mucha presión, y lo defienden con alfil E7. Y juegas caballo C3. En este caso vamos a enrocar en el flanco de dama, no solo para poner nuestro rey a salvo, sino también para poner nuestra torre en una posición muy activa. Y si juegan caballo C6 atacando nuestra dama, no es problema, pues la dama se desliza al flanco de rey y sirve de soporte para el ataque que viene. Ahora, lo gracioso es que si juegan H6 ni siquiera nos atacan el alfil, pues el peón está clavado a la torre. Podemos ignorar esto y simplemente enrocar. Y bueno, y si enrocan en cambio, pues hacemos lo mismo en el flanco de dama, pero nuestra torre queda muy activa aquí. Y sí, tenemos un peón menos, pero tenemos una fuerte presión por diferentes diagonales, vamos a poner en juego la otra torre y todo muy bien. Y ves lo fuerte que ya es nuestro ataque. Más aún, después del siguiente movimiento de 6 o cualquier otra cosa de las negras, jugamos alfil de 3 y ya estamos amenazando directamente a jaque mate. Defendido por el caballo por ahora, pues lo vamos a tomar y a dar dama por H7 luego. Por lo tanto tienen que hacer algo, entonces digamos H6, pero en ese caso sacrificamos el alfil aquí y exponemos al rey por completo. Y ahora están perdidas, no hay defensa ya. Después de cualquier cosa, digamos alfil G4 clavando este caballo, o cualquier otra cosa jugamos caballo G5 para poner una pieza más en el ataque. No podemos jugar dama H7 directamente, pues el caballo defiende allí, necesitamos más piezas, y después de cualquier cosa, esta captura cualquier cosa, tenemos un ataque por allí por H7, es una idea, u otra idea, caballo D5 para desviar a este caballo o para tomarlo, y en cualquier caso dar jaque mate. Finalmente está la llamada variante Boy, donde imitan nuestros movimientos, pero vamos a castigar a ese imitador con una variante increíble. Jugamos D4 sacrificando este peón porque somos muy generosos y nuevamente tienen que elegir, pueden tomarlo con alfil o con peón, uno de estos es correcto y el otro es perdedor. Pero como siempre no es fácil descifrarlo, si toman con el peón, error perdedor, pues alfil por F7. Otra vez el mismo sacrificio, pero la continuación aquí es ligeramente diferente. Antes la idea de la dama por D5, jaque y ataque doble, pero ahora no podemos saltar por encima del peón, pero podemos hacerlo desde un lado de forma similar, con ataque doble al rey y al alfil. Después de G6 tomamos el alfil en C5. Recuperamos la pieza, pero además hemos expuesto al rey y lo tenemos allí vulnerable para futuros ataques. Además atacamos a este peón en D4. Y si tratan de defenderlo, ahora ponemos en juego nuestro caballo y lo atacamos una vez más. Naturalmente jugarían un D6, muy natural, atacando tu dama, esperando que se vaya, pero entramos a D5 y damos jaque. Si el rey se mueve podemos tomar el peón y además tenemos un peón de más junto a los demás beneficios de nuestra posición, pero usualmente continuarán escribiendo su novela de las 50 sombras de errores, jugando alfil E6, creyendo que es un gran movimiento que va a expulsar a la dama, pero en realidad tenemos este ganador caballo G5 que da jaque y además ataca al alfil. Y no solo el alfil, sino que no hay una forma normal de defenderse aquí. Si van por aquí, tenemos un caballo por E6 con ataque doble mortal, ganándonos la dama. Y si va por aquí, por ejemplo, entramos con la dama para finalmente rematar con jaque mate. Incluso si tu oponente encuentra el movimiento correcto de tomar con el alfil, todavía no le va a quedar tan fácil después de eso. Jugamos caballo F3 golpeando el alfil 2 veces y este no puede irse porque tiene que proteger al peón. Así que jugarían un caballo C6 para protegerlo.
Y en ese caso, después del intercambio, continuamos con alfil E3 y ganamos un tiempo más golpeando el caballo. Cuando el caballo se va, tenemos un movimiento truquero que es dama G4, esta vez golpeando al peón en G7. Y aunque tu oponente tiene diferentes formas de defenderlo, todas tienen sus desventajas. Si mueven el rey aquí, el rey queda atascado aquí, no va a poder enrocar después de eso. Jugar G6 crea varias debilidades en casillas oscuras que van a ser permanentes en el futuro. La mayoría de los casos continuará entonces con dama F6 para evitar esas debilidades, pero entonces jugamos caballo C3 amenazando con saltar para crear ataques dobles. Y en este punto ocurre algo muy interesante, y es que las buenas cosas les llegan a quienes esperan. Tu oponente, después de pensar por un buen rato, jugará D5 pensando que es brillante, pues ataca a tu dama a la vez que ataca al alfil. Sin embargo, resulta ser un error grave. La cuestión es que después de retroceder con la dama y de que capturen nuestro alfil pensando que están ganando, tenemos un caballo de 5 que sobrecarga a las negras con diferentes ataques que las van a hacer perder. Ahora atacamos a la dama y también al peón en C7, y no solo al peón, sino que desde allí atacaríamos dando jaque y atacaríamos la torre de la esquina, un tenedor. Y si tratan de defender estas dos debilidades, entonces tienen que volver con la dama por aquí, pero dejan de proteger el peón en G7, peón que ahora podemos tomar, y en el siguiente turno la torre, y desde allí también atacar al caballo y al rey, y vamos a enrocar en el flanco de dama, poner nuestra torre frente a su dama, totalmente devastador. A lo largo de todas estas variantes hemos visto lo importante que es no cometer errores graves. Si quieres menos errores, estudia este video que cubre 3 reglas que Bobby Fischer usaba para cometer menos errores y jugar consistentemente bien.